Cordial saludo. Soy Carlos Enrique Guerrero Vela, estudiante de noveno semestre de Administración Pública de la CUN. El presente video se demostrará el desarrollo del AK1 del área de movimientos y cambios políticos, sociales, cuyo tema va enfocado a la película María Cano. Paso a describir los personajes. María Cano, podemos decir que fue la primera mujer líder política en Colombia, activista por los derechos de los trabajadores asalariados, pionera que luchó por los derechos de los obreros y de las mujeres del país. Ezequiel que solo está como uno más del montón. Su actuación en el movimiento fue muy mínimo. Al final, negocia con el Partido Liberal y se une a este para apoyar la presidencia de López Pumarejo. Tomás Uribe Márquez, primo de María Cano, quien impulsaba y acompañaba a María en todas las actividades en pro de los derechos. Meleche, gran activista, quien se enfrentaba con María Cano y la apoyaba en sus viajes a diferentes municipios del país. Ignacio Torres Giraldo, gran líder del municipio de Cali, su compañero en la causa revolucionaria en pro de los derechos de los trabajadores. Tenía imprenta y reproducía boletines informativos. Realizó giras por aquellos lugares donde se desarrollaron huelgas y protestas obreras. Carmen Lucía Cano, hermana de María Cano, quien colabora en realizar pancartas y manualidades y distintivos para salir a las calles, o sea, las banderas, banderines, etc. Se dedicaba al retoque fotográfico. María Ramona Rurra, hermana de María Cano, leía El Chocolate y cuidaba de las palomas. Tenía enfoques espiritistas. Ahora bien, en el contexto histórico, podemos decir que en 1920 Colombia recibe esa indemnización por Panamá y acepta el crédito externo para emprender obras de desarrollo, con lo que crece la cantidad de trabajadores, aunque pobres salariados y pésimas condiciones laborales. En 1925, María presenció el desalojo de una familia y ese episodio de injusticia no le fue indiferente. Allí surge María Cano, activista política que empieza su lucha por las condiciones de los trabajadores asalariados y por los derechos fundamentales de la población. Junto a Tomás Uribe Márquez, comenzó a revisar las condiciones laborales de los trabajadores. En Medellín fue nombrada Flor del Trabajo y salió de gira por primera vez hacia Bogotá. Capital pidió la liberación del líder indígena Quintín Lame y de otros compañeros de lucha. Conoció las minas de Segovia y Remedios y allí se consolidó como símbolo de la lucha de campesinos, indígenas, obreros, artesanos del pueblo. En 1925 nace el Partido Socialista Revolucionario en desarrollo del Congreso Nacional Obrero. En Cali, en 1926, logra la libertad de presos políticos. Entre esas,
las de Maecha, gran amigo y colega de esta líder. Ya en el contexto social del lugar donde ocurren los hechos, Medellín, zona bananera, La Sabana, Sogamoso, donde María Cano acudió para promover su movimiento en favor de los trabajadores. La directora de la película María Cano Lobo Guerrero, es una directora guionista, montajista del cine colombiano. Fue la primera mujer en Colombia en incursionar en el cine como directora de largometrajes, quien nació el 3 de septiembre de 1941. Ahora bien, los temas de discusión. ¿Qué conflictos sociales se suscitan en la película? Vulneración de los derechos fundamentales, presos políticos. Esos derechos laborales, los cuales no hay reconocimiento, no hay descanso dominical. Eso que se reconozcan a los obreros como trabajadores vinculados con un contrato. La detención arbitraria de obreros, líderes indígenas en prisiones. Se le niegan las libertades al pueblo. Faltan escuelas, colegios, hospitales, viviendas. María y el resto de cabezas del Partido Socialista Revolucionario cayeron presos. Comenzó el fraccionamiento del partido y fueron tildados de conspiradores y sometidos a un juicio público. Ahora bien, ¿cómo se desarrolla y surgen los movimientos sociales en el largometraje? Pues bien, se desarrollan a partir de la situación de desconocimiento de los derechos laborales, debido a que no se cumplen las leyes colombianas. María Cano busca que se implemente la jornada de los 3 ochos, 8 horas de trabajo, 8 horas de diversión y 8 horas de descanso. Se logra la unión entre los personajes ya citados, que tenían común ideas socialistas, quienes tenían como fin crear el movimiento, pues por las necesidades de un pueblo, por la violación de sus derechos, por el abuso del gobierno y de los yanquis. Movimiento que incita a las huelgas para obtener esos derechos laborales y la soberanía del pueblo. ¿Cómo se transforma el movimiento social en partido político? Bueno, se efectúa en una reunión con la Confederación Obrera Nacional, de la cual nace el Partido Socialista Revolucionario, con varios miembros a la cabeza: Tomás Uribe Márquez, Raúl Eduardo Maecha, Ignacio Torres Giraldo y María Cano, en pro de los derechos de los trabajadores. María Cano se volvió líder de la Confederación Obrera. Le llamaron la Flor del Trabajo. ¿A qué se enfrenta el personaje femenino en un contexto histórico como el de la película? Bueno, a la lucha por ser mujer socialista, con ideas propias, en el seno de una organización revolucionaria en gestación. No se puede decir que ella haya sido una disidente, pero tampoco fue una militante normal y normalizada, claro está. ¿Esto a qué se debe? Pues esto se debió en gran parte a que era mujer y a que no llegó joven pues al socialismo. Contaba ya, recordemos, con 38 años cuando emprendió
las giras revolucionarias. Sin ser socialistas en estos años no fue algo fácil para un hombre, para una mujer, pues era más complicado. Independientemente de su rango social, ella estaba excluida del mundo público. El mundo femenino se circunscribía a la esfera privada del hogar. Su única función era ser sustento de la familia, núcleo de la sociedad según el pensamiento conservador y patriarcal. Pero a pesar de la hostilidad de las fuerzas policiales, del régimen conservador, de los perjuicios de la sociedad pactada del momento, logró difundir su ideario revolucionario ante las multitudes que salían a su encuentro. En todo este orden de ideas, en conclusión, en una época en la que la única función de la mujer era tener hijos y cuidar su hogar, María Cano rompió todos los esquemas y se convirtió en una pionera que luchó por los derechos de los obreros y de las mujeres del país. Más allá de esos grandes rasgos de su biografía, es necesario abordar ese legado de María Cano. Su trascendencia reside en que pocos años condensó la rebeldía de una mujer socialista, de clase media. Romper con ese tipo de posición social no era fácil. En aquellos años de esa hegemonía conservadora, 1886, 1930. En esa época, más que hoy, ser revolucionario implicaba quedar en la penuria económica, en medio del ostracismo social y al margen de los poderes políticos, académicos y religiosos. Los movimientos de María Cano y la generación rebelde que la acompañó hicieron que enfrentara la persecución oficial y sobre todo la indiferencia ciudadana, fruto seguramente de muchos años de restauración teocrática y pues autoritaria sin ser socialista. En esos años no fue algo fácil para un hombre, pues para una mujer era mucho más complicado. Toda vez que para aquella época, independientemente de su rango social, ella estaba excluida de un mundo público. No podía ocupar cargos oficiales ni participar en elecciones. Tampoco le era permitido estudiar en la universidad, ni siquiera podía disponer de sus dineros de su libre voluntad, cosa que parcialmente se lograría en 1932. Por ello resulta sorprendentemente que la gran agitadora de una expresión política renovadora haya sido una mujer. Pero el hecho de que se fraccionara el Partido Socialista Revolucionario hizo que el Partido Liberal buscara una alianza con las fracciones socialistas para ganar las elecciones. Se logró que los trabajadores obtuvieran la jornada de los 3/8, 8 horas de trabajo, 8 horas de diversión y 8 horas de descanso. Eso se consolidaron esas fuerzas sindicales, se ajustaron los salarios, se mantuvo la abolición de la pena de muerte y se mejoraron las condiciones de las mujeres obreras. Muchas gracias.